Ya ustedes tienen un boletín y creo que han visto el tema, y quizás usted dirá, y tantos retos que tiene, el tema es los retos del hombre. Hay tantos retos que podemos mencionar, pero el propósito del tema es los retos del hombre para llegar a Dios. Porque hay diferentes, y pueden ser muchos, pero yo he definido solamente 3. Para mí son los básicos y quizás los más importantes, porque es necesario que a través de las luchas, a través de los conflictos, pero que lleguemos a Dios. ¿Qué es un reto? Es un desafío, es una lucha que nosotros tenemos que hacer sobre algo que queremos conquistar. Dije, hay 3 retos importantes para que nosotros alcancemos la meta que queremos, que es llegar a Dios. Una de ellas es el reto físico, el reto social y el más difícil, porque es donde cuesta brincar esa barrera, que es el reto espiritual. Fíjense que me llamó la atención, y voy a ir a este texto, o a esos textos, 1 Corintios capítulo 15, versículos 44 y 47, me llamó la atención porque a veces creemos que nosotros somos seres espirituales, y realmente no lo somos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 44 hasta el 47. Pablo está hablando de la transformación del cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, cuando ya no habrá muerte, o sea, cuando muramos y seamos vivificados en el Señor. Pero voy a leer lo que él dice en 1 Corintios 15, 44 hasta el 47. Dice: se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. Entonces, a veces suena como pesadito hablar de que nosotros tenemos un cuerpo animal, pero cuando está hablando de eso, no es que nos esté comparando con animales, simplemente está hablando de lo que es la naturaleza del hombre, lo que es la naturaleza humana, corruptible. Ahora, lo que me llama la atención es que tenemos que ser terrenales, tenemos que ser hombres materiales para llegar a Dios. ¿Por qué? Porque si no fuera de esa manera, entonces estaríamos con Dios, seríamos seres espirituales. ¿Me entiende lo que ahora quiero decir? Entonces me llamó la atención el texto cuando dice que tenemos que ser primero, o sea, analizándolo de esa manera, somos primeramente terrenales y después seres espirituales cuando ya seamos transformados. Así es que el primer reto es que tenemos que ser hombres de carne y hueso para poder emprender esta lucha hacia Dios. Volviendo a lo que está hablando aquí en 1 Corintios, ahí en Génesis capítulo 2, versículo 7, si lo tienen, lo pueden leer, si no aquí se lo voy a leer ahorita. Génesis 2:7, y está hablando de la creación. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, otro ser más, no es un ser espiritual hasta este momento. Entonces nos damos cuenta que comenzamos con una vida física, con el nacimiento. Bueno, comencemos desde la concepción, pero me interesa que hablemos del momento en que nosotros nacemos en adelante. Es el primer reto que el ser humano empieza a tener. ¿Por qué los niños lloran cuando nacen? Ese es lo primerito que hacen. Ningún niño nace quieto. Lo primero que hace, si no llora, es porque trae problemas. Debe llorar. Pero es porque está entrando a un mundo diferente. Está entrando a un ambiente que no es el de él, y tiene que acomodarse, tiene que entrar, tiene que sobrevivir en ello. Y esto es el hombre carnal, esto es el hombre animal que habla Pablo, el hombre natural. Entonces, el niño comienza a sentir la diferencia tan pronto sale del vientre de su madre, porque es diferente.
el calor, el frío, el hambre. Cuando el niño llora, como no puede comunicarse de otra manera, es la única forma en que al padre o a la madre le hace saber: tengo hambre, estoy incómodo, tengo calor, estoy mojado. Tantas cosas que puede manifestar el niño con el llanto. Y es el primer reto que como hombre comienza a tener, como humano. Y tiene que acostumbrarse. Y el que no se acostumbra, se muere. Simplemente. Si las condiciones son tan extremas, puede llegar a morir. Por eso es importante el cuidado de los niños los primeros 6 años. Siempre, pero los primeros 4 años quizás son los más críticos. Por experiencia, yo he visto que nuestros hijos se enfermaban más cuando eran chicos que ya cuando son de los 6 años para arriba. Ya las cosas como que van acostumbrándose al ambiente y van desapareciendo las enfermedades. A veces enfermedades comunes que pueden complicarse y hacerse mortales. Pero bien, este es el primer reto que como hombres nosotros encontramos. Pero algo también interesante en relación a Dios. Fíjese que Jesucristo era Dios y estaba con Dios. Y para podernos llevar a Él, tuvo que venir a nosotros. Ahí también quería presentar en Hebreos capítulo 10 versículo 5, está hablando del sacrificio de Jesús precisamente. Dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Por qué? Porque en el tiempo de la ley, a través de los sacrificios, era como la gente expiaba sus culpas. Pero ya esto no le agradó a Dios por la forma en que el hombre la estaba haciendo. Entonces dice Jesús: me preparaste cuerpo. ¿Qué es lo que sucede? Dios, Jesús, tiene que venir a nosotros. Tuvo que hacerse hombre, tuvo que hacerse carne para habitar entre nosotros, para luego podernos llevar a Dios. Juan 1:1, el Evangelio de Juan, está hablándonos cómo Dios, Jesús mismo, hecho hombre, dice, Juan 1:1 y luego versículo 14. En el principio era el verbo y el verbo era Dios, era con Dios y el verbo era Dios. Luego si vamos al versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, aquel que estaba siendo espíritu tuvo que ser encarnado para ser igual a nosotros, para llevar nuestras culpas. Nosotros al revés, comenzamos del polvo para llegar a Dios. Pero aquel que estaba en el cielo, que es Dios, tuvo que venir y hacerse carne para poder librarnos de esa condenación. Vamos a parar aquí un poquito y vamos a empezar a analizar lo que es en realidad el desarrollo del hombre. Uno de los mejores ejemplos y simples que tenemos es en el Evangelio mismo de Lucas, el capítulo 2. Es uno de los evangelios que habla acerca de la niñez de Jesús, unas pocas cosas. Los demás evangelios no lo mencionan. Y es interesante porque como la adopción de Jesús mismo al ambiente. A veces tenemos el concepto como cristianos o como religiosos que Jesús era un niño superdotado. No quitemos la gracia de Dios en él, pero era un niño normal. Un niño que le dolía, un niño que sufría, un niño que tenía todas las cualidades de un niño y como un hijo de nosotros. En las películas se nos enseña que el niño hacía milagros. En la Biblia en ninguna parte dice que hacía milagros. Y vamos a ver por qué esta adaptación del ser humano en el ambiente del mundo. Veamos lo que el Evangelio de Lucas nos enseña y las responsabilidades también que como padres tenemos. Ahora que vamos creciendo en número, tenemos bastantes madres embarazadas y parece que estamos en un tiempo de privilegio donde las mujeres están fértiles. Habíamos pasado un tiempo en el que no, pero ahora de repente yo hago la broma que siempre que entran las hermanas las veo a ver si no les veo ya la barriguita porque hay varias.
Felicidades a todos ellos y a los padres también. Pero recuerde que esto también es un reto, no solo para el que viene al mundo, sino para nosotros como padres. Déjenme ir de nuevo al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 21 al 23. Mire, o sea, esta es una de las tradiciones judías. Claro, no aplica, pero estamos viendo que era un niño normal. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. O sea, era una tradición judía, no estaba haciendo nada extraordinario, era un niño normal, estaba haciendo lo que la tradición judía hacía con ellos, no estaba haciendo nada extraordinario con el niño. O sea, estaban haciendo lo que las costumbres de ellos tenían en aquellos tiempos. Ahí comienza la responsabilidad del hombre, comienza a tomar parte los padres junto con el niño para cuidarle, para adaptarle a este mundo. Luego ahí en el versículo 46, versículo 40, ahí mismo 2:40, voy a leer 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Aquí ponga atención, versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Ponga atención, hay una sola palabra que es la que más me interesa. Dice, y el niño se llenaba de sabiduría. El niño no era sabio cuando nació. A mí me llama la atención esto, porque a veces creemos que hay niños buenos y creemos que hay niños malos. No hay niños malos. Los padres somos responsables de sembrar en ellos la buena o la mala semilla, o dejar que las malas influencias trabajen con ellos. No hay niño malo, todos son angelitos. Pero, o sea, estoy otra vez poniendo porque es un ejemplo sencillo, práctico que podemos ver. Dice, el niño dice crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Obviamente era el hijo de Dios, pero el ser hijo de Dios no le daba otro privilegio. El niño le dolía, el niño sufría cualquier enfermedad que otro niño puede sufrir. Dice, y se llenaba de sabiduría, estaba aprendiendo. Eso nos dice que no nació con todo el conocimiento que después Jesús aparece. Hay ahí el reto también para los padres, para nosotros enseñar y educar a nuestros hijos apropiadamente. Nosotros somos responsables de la mayor parte de las cosas que nuestros hijos en su niñez hacen. ¿Por qué? Porque otra vez nosotros o los criamos o los malcriamos. Una de las cosas que yo siempre persisto, y a veces he caído mal con algunos hermanos, porque yo soy bien franco, yo voy y le digo, hermano, eduque a su hijo, hermano, lleve a su niño a la clase. No quiere ir. Ok, ¿quién es el que gobierna la casa? ¿Quién es el que manda? ¿Usted o el niño? El niño obviamente no va a querer porque está adaptándose a un nuevo ambiente. A veces causa problemas a otros y a veces lo tiene que traer a su angelito, a veces se lo traen aquí, a veces los padres se molestan. No se moleste, es parte, el niño no es malo, es parte de la adaptación. Después de estos niños están contentos, ellos solitos, mire, salen como pollitos todos corriendo para abajo. Y esa es de experiencia propia, usted lo va a notar. Pero otra vez, sea sensato, sea sabio, cómo está viendo a su hijo. Cuando su hijo ve que usted se enoja cuidándolo, protegiéndolo, entonces ¿para qué lado se va a ir? Se va a ir para el lado que lo están protegiendo. Obviamente yo no digo que no, porque cuando hay injusticia hay que defenderlo, pero cuando se está aprendiendo hay que participar como padres. Entonces, quiero aprovechar la oportunidad para decirle a los padres que aprovechen la educación. Si algo yo tengo que sobresaltar en esta congregación es la enseñanza, el cuidado que hay con los niños. Hermanos, esto es el futuro de la iglesia. Qué bonito, cuántas hermanas y hermanos trabajando con diferentes edades.
Hermanos, ¿cómo quisiéramos que todos estos niños que ahora están recibiendo estas clases, que se están adaptando a este medio, pudieran quedarse en la iglesia? Ahora bien, no nos garantizan nada que estos niños se van a quedar con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque ahora, dice, hay una fe, porque ya algunos grandecitos ya tienen fe, pero es una fe afiliada. Es una fe que hacen lo que los demás hacen lo que los padres hacen, vienen porque los padres los traen y les gusta. Pero ya cuando llegan a la otra etapa, ya la cosa cambia. Ya hay una edad en la que ya van empezando a tomar juicio propio, dicen, no quiero ir. Y si usted no ha sembrado la buena semilla, difícil los va a corregir. Otra vez, no nos garantiza que aunque hayamos hecho lo correcto, nuestros hijos van a ser cristianos. Hace poco yo tuve una experiencia de personas muy, pero muy ejemplares en la iglesia, y su familia no crean que son tantos. Algunos hermanos saben de qué hablo. Pero bien, esto nosotros como padres debemos hacer lo que está a nuestro alcance, trabajar con ellos para adaptarlos a este ambiente. Porque voy a decir, aparte de todo esto, corríjalos, porque si usted no los corrige, el mundo los va a corregir, le guste o no le guste. Así es la ley de la vida, tan práctica. Si usted no hace lo que tiene que hacer con sus hijos, otro lo va a hacer, y aunque ustedes no. Vamos a seguir adelante, hermano. Ahora, cuando nosotros hablamos de una fe, hablé de una fe afiliada, una fe en la que nosotros estamos, o los niños en este caso, están dependiendo de lo que ven. Y es importante que nosotros hagamos el bien para que con el ejemplo estemos predicando, porque podemos estar diciendo, pero si no estamos haciendo, los hijos lo están observando. Es necesario que lo que nosotros hagamos sea correcto delante de los hijos. Viene al caso una anécdota que me pasó hace unos días, varios años atrás. Había una reunión de padres de familia en una escuela de mis hijos y yo fui. Cuando vi que no me interesaba porque no tenía nada que ver con lo que aplicaba a mis hijos, entonces yo me salí y alguien se me había puesto, ¿y dónde podía salir? O sea, simplemente por no ir a buscar otro parqueo se había puesto cabal donde yo estaba. ¿Y qué esperar y esperar? Cuando sale la persona y al final casi de la reunión le digo yo, mira dónde te pusiste, me estaba bloqueando. I'm sorry. La cultura aquí así es. Oye, le digo, pero si tú sabes bien que lo que estabas haciendo, ¿por qué lo hiciste? ¡Ay, qué querés! Ahí le salió ya. Entonces empezó a gritarme y le dije yo, ¿eso le estás enseñando a tu hijo? Porque venía con él. ¿Para qué le dije eso? Yo le estaba diciendo la verdad. Su hijo la estaba observando. La actitud de ella, hay que ser correctos. Hay que hacer las cosas como se tienen que hacer para que después nos estén pidiendo disculpas. Cometemos accidentes, cometemos errores. Pero, cuando a sabiendas, las disculpas para mí no tienen validez. Si usted sabe lo que está haciendo, no venga a pedir disculpas después, porque usted sabía. Si lo cometió por error está bien, pero si usted sabe lo que es y no debe y lo hace, entonces, ¿para qué disculpas? Pero bien, punto y aparte. Los hijos hacen lo que nos ven hacer. Es importante, hermano. Es importante que nosotros practiquemos el bien. Va más adelante, otra vez siguiendo el ejemplo, vamos a entrar a la siguiente etapa. Hay otra etapa en la que ya el niño está más grande, en el que el niño se empieza a desarrollar, y es el otro reto que nosotros tenemos, el reto social. El reto social es cuando ya nosotros estamos formándonos como personas. De 6 años por arriba, 7 años, cuando ya el niño va a la escuela, empieza a formarse dentro de la sociedad. Ya ahí ya empiezan a aprender no solo de los padres, sino de lo que está alrededor. Pero también los padres tienen o deben tener cuidado cuáles son las influencias, cuáles son las amistades que con ellos tienen. Otra vez el ejemplo de Jesús. Ahí mismo en el capítulo 2, versículo 46, ahora sí. Y esto fue cuando dice que normalmente iban cada año para la Pascua a celebrarla a Jerusalén. Ya ustedes conocen la historia, pueden leer todo el capítulo 2, pero me interesan ciertos versículos. Entonces, después de
que regresaban, se dieron cuenta que el niño no venía entre los acompañantes. Regresó José y María a buscarle, y después dice de 3 días, versículo 46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Aquí ya es el reto social. Jesús, ponga atención, Jesús a 12 años no está enseñando. Dice, estaba sentado oyendo a los doctores de la ley y preguntándoles. Estaba aprendiendo. Otra vez hasta yo mismo me he sorprendido porque Jesús estaba aprendiendo, era el Hijo de Dios, pero estaba aprendiendo lo que el hombre, lo que nosotros mismos aprendemos, lo que nuestros hijos los mandamos a la escuela o a diferentes lugares a que aprendan a defenderse en la vida. Una de las cosas importantes que tenía la cultura judía era eso. Le ponían la religión a Dios sobre todas las cosas. Tenían que aprenderse cierto número, todos los libros de la ley se las tenían que saber. Estuvimos viendo unas clases con un hermano y la Biblia no lo enseña, pero por la tradición judía se entiende que Jesús también estuvo en esas escuelas aprendiendo la ley. O sea, de nuevo, no es que Jesús ya venía con toda esa sabiduría, porque si hubiera sido así, dice que les preguntaba. Versículo 46, nuevo, dice, y le hallaron en el templo sentado en medio de los sacerdotes de la ley, oyéndoles y preguntándoles. O sea, un muchacho interesado ya en aprender, en unirse a la sociedad, en unirse al grupo de judíos adultos. Y eso es interesante. De nuevo, mandamos y nos preocupamos por nuestros hijos para que aprendan. Versículos 51 y 52. Dice, después de todo lo que pasó y que él les dice que por qué lo buscan, dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús, otra vez, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí ya abre un poquito más, dice, para con Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque ya se está relacionando en un medio más grande, más de adultos. Pero otra vez dice, está aprendiendo. Y otra cosa bien interesante, dice, y él estaba sujeto a sus padres. O sea, no hacía lo que le daba la gana. Otra vez, tenemos que educar a nuestros hijos con respeto, a que aprendan a comportarse. A ver, estamos en un ambiente en el cual enseñamos a los hijos a que se les enseña, yo no sé si usted también, no se junten con extraños, que no responda a un extraño, pero a veces tanto se protege que los niños se malcrían. ¿Sabe qué dicen los niños ahora? Cuando usted le quiere reprender, tú no eres mi papi. Tú no eres mi mami. No necesariamente tiene que ser el papá el que lo corrija. Si hay un hermano, una hermana que lo puede corregir, ¿por qué no? No necesariamente, o sea, no estamos hablando de un castigo, pero si le puede ayudar, ¿por qué no? ¿Por qué no le puede decir, mira, estás haciendo mal, deja de hacerlo? Pero a veces los padres, otra vez, en vez de hacer las cosas correctamente, ya he platicado esta experiencia, una vez había un hermano aquí y le dice a su hijo, estaba haciendo algo malo, y le dice, mira, no lo hagas porque el hermano se va a enojar. No le enseña a su hijo, enséñale que está haciendo mal. No importa quién se enoje o quién no se enoje. Cuando algo está mal, aunque nadie lo vea, está mal. Así enséñale, sea claro cuando va a enseñar a sus hijos. Pero a veces hay otra, te va a castigar tu tío, te va a hacer, no, yo te voy a castigar, si no hace, yo como tío yo no voy a ir a castigar al hijo de mi hermano, yo como padre soy el responsable, enséñale, si has seguido haciendo esto, soy yo el que te va a castigar, no tu tío, no tu abuela, yo, porque yo soy responsable. Y ahí donde digo que los padres son muy responsables de la educación, de la crianza de los hijos, para llevarlos otra vez. Este es el segundo reto, que es el reto social. Pero es interesante
Aquí, ya mencioné, ya el individuo en lo social ya está creando su propio concepto, su propio criterio. Y es cuando empezamos a ver la deserción escolar, pero también la vemos la deserción en la iglesia. Los muchachos empiezan ya a no querer acompañar a los padres. Y yo no estoy culpando a los hermanos, no. Yo, gracias a Dios, no he tenido ese problema, pero lo he sentido. O sea, a veces porque uno tiene que ponerse duro para mantener el control. Pero hay una situación que los muchachos no quieren, como que ya está más bonito andar afuera, irse con el amigo, la amiga y estar divirtiéndose. Y prefieren la calle en vez de la iglesia. Y ahí el reto para los padres en el aspecto social. Porque se están formando su propio criterio, están formando su propia identidad. Ya mencionamos aquí a Jesús como ejemplo, que ya estaba formándose, ya dice, y tenía gracia para con Dios y con los hombres, ya había una relación más grande. Pero también esto aplica ya a nosotros como adultos. Quiero leer lo que Pablo dice en Hechos capítulo 22, versículo 3, y está hablando de su conversión. Está hablando de lo que él era y que tiene que gloriarse en la carne. Sin embargo, dice, todas estas cosas ya no me importan por ganar a Cristo, porque estaba equivocado. Porque una de las cosas, y como dije antes, es difícil brincar esta barrera del reto social al reto espiritual. ¿Por qué? Porque nos acomodamos, como ya aprendimos, ya tenemos un estrato social, ya tenemos una vida hecha, ya como que estamos conformes. Hasta ahí todo el mundo llega. No quiere usted ser niño todo el tiempo. Yo recuerdo a mi edad, yo quería cumplir mis 18 años, porque siente uno que ya es más independiente, que podía ir a votar, me acuerdo en mi país, y lo hice. Entonces, son ciertos privilegios que como adulto tenía, pero vivíamos otros tiempos en los que uno miraba las cosas diferentes. Sin embargo, debemos entender que no podemos, si queremos llegar a Dios, no debemos conformarnos con tener una vida acomodada, socialmente hablando. Podemos tener hijos graduados, podemos tener buen ingreso económico, podemos tener un hogar, una casa, pero es bueno, pero no nos podemos quedar ahí. Ya logramos y estas cosas son buenas para vivir en esta tierra. Ahora, ¿qué después que nosotros pasemos al otro lado? ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que nos va a tocar? Hechos capítulo 22, versículo 3. Pablo otra vez está hablando de lo que él era. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Y luego sigue diciendo lo que él hace. Miren, hablar en esos tiempos de Pablo, ser instruido a los pies de Gamaliel, era uno de los mejores maestros de la época. O sea, dice, si yo tengo que gloriarme, en otra parte lo dice, yo también. O sea, yo soy hebreo de hebreos, fariseo, en cuanto a la ley, fariseo y de los meros, hueso colorado. Pero cuantas cosas, dice, eran para mí ganancia, las estimo como pérdida por ganar a Cristo. O sea, no importa lo que socialmente el hombre pueda tener, tiene que desecharlo, no que la bote, pero tiene que darle más importancia a lo que viene, al porvenir, a una vida de la eternidad. Porque lo que tenemos es transitorio y es una transición la cual no es fácil. Yo entiendo esto. No es fácil. Yo me crié en el campo y yo no sabía cómo las mariposas se formaban. A veces nosotros hallábamos unos cartuchitos ahí y los cortábamos y jugábamos y veíamos que salía una pasta ahí. Hasta después, ya en la escuela medio me fueron enseñando que de ahí nacían unas mariposas muy bonitas. Muchas veces eso pasa con nosotros también. Tenemos que ser transformados para poder llegar a ser personas agradables, para ser buenas personas. Pero déjeme decir, una vez yo presenté un tema aquí, buena persona o buen cristiano, y hubo alguien que le caló y vino y me dijo, no me regañó, ajá,
con que buenas personas o buenos cristianos. Y él sabía por qué lo decía. ¿Por qué digo esto? Porque el ser buena persona, hay muchos que no son cristianos. Pero el ser buen cristiano ya es otro tema. Entonces a veces como que cala en el ambiente religioso, porque hay mucha gente en las iglesias buenas. Todos somos buenos ciudadanos, buenos vecinos, buenos trabajadores. Pero después de eso, ¿qué? Como cristianos, ¿qué? Ahí ya es otra pregunta. Pero bien, nosotros tenemos que ser transformados, tenemos que brincar esa barrera. En Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, el apóstol Pablo hace énfasis en las distinciones de los judíos. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Y esto es aplicable a nosotros. Nosotros conocemos que en la ley la distinción era: para ser judío lo primero debía ser circuncidado. Vimos a Jesús que fue circuncidado al 8º día, porque eso es lo que la ley mandaba. Ahora lo que viene, que ya la ley, como no la habían cumplido, ahora dice Pablo: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en la letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Cuál es la distinción para nosotros como para ser miembros de la iglesia ahora? Díganme. ¿Cuál es el judío era el bautismo. Ya les dije la respuesta. Para el judío era la circuncisión, para nosotros es el bautismo. Ahora bien, ¿es el bautismo suficiente para que nos distinga como cristianos? No. Tiene que ser una persona transformada, tiene que ser una persona cambiada mentalmente, emocionalmente, y que actúe de una forma diferente. Porque si usted va a seguir actuando como los demás, volvemos. Hay muchas personas buenas igual que nosotros y no son cristianas. Dice Pablo que por naturaleza hacen las cosas de la ley. Los gentiles, dice, hay cosas que las hacen que por naturaleza ya en ellos está. Hay mucha gente que sin ser religiosa es buena persona. Entonces no basta el ser buena persona solamente, ni basta solamente ser bautizado, sino el ser cambiado, y la dependencia de Dios en todos nuestros actos. Es una transformación, es un cambio, pero un cambio interno. Pero ese cambio interno que yo no puedo ver, lo puedo reflejar con mis acciones. Al caminar, al andar en la relación con las personas, van a notar si yo he cambiado o sigo siendo el mismo, como dice la canción. Filipenses capítulo 3, versículos 4 y 6. Ya vamos a ir terminando, hermanos, no se me preocupen. Me decía mi hijo que yo alargo mucho los sermones. Filipenses 3, versículo 4 al 6. Eso es lo que les decía de Pablo, lo que él era. Pablo dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice Pablo: yo no soy cualquier cosa, hablando como hombre. Está hablando aquí como hombre, por la ley. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo era perfecto en la ley, pero no era salvo. No era salvo con todo lo que él hacía. ¿Por qué? Porque tenía que ser cambiado. Y ustedes conocen
la historia de Pablo, cuando el Señor se le apareció y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Según Pablo, él estaba haciendo lo correcto, pero estaba equivocado. Pablo era de las personas más importantes religiosamente hablando de aquel tiempo, pero no era salvo porque no iba a favor de la iglesia, sino que en contra de la iglesia. Estaba haciendo las cosas equivocadamente. Por lo tanto, no debemos conformarnos solamente a vernos bien en la sociedad. Yo insisto mucho en la congregación, en la iglesia y en las iglesias en general, a que no nos veamos solamente bonitos, que seamos bonitos, es diferente, pero no estoy diciendo en el aspecto físico, sino en lo espiritual. Tengo que mencionarlo y me da tristeza, pero a veces yo he visto y tenido experiencias de personas que se ven tan bien por fuera y cuando de repente se descubren las cosas, ¡wow! No esperaba yo esto. De todo índole de pecado. Han estado en la iglesia viéndose bien, pero estaban llenos de pecado. Yo no lo sabía, ni quizás la iglesia. De repente, hasta como dicen, hasta que la bomba explota, salió todo a lucir. Entonces todo aquello era pura mentira, pura fantasía. Y no, el cristiano tiene que ser sin revés. Tenemos que ser transparentes, que lo que somos, seamos, lo que se ve, que seamos así, que no estemos fingiendo. El hermano estuvo hablando en la mañana acerca del amor, que sea sin fingimiento, que seamos reales, que lo que ven con nosotros aquí sea en todas partes, pero que no solamente vengamos y seamos buenos aquí el resto del tiempo. ¿Qué? De nuevo, yo siempre insisto en esto, en animar a los hermanos a persistir en la fe, en la perseverancia con Dios. Ustedes han visto la fotografía que el hermano Elmer hace anualmente de la congregación. Si ustedes le ponen atención, ahí hay varios hermanos que ya no están con nosotros. ¿Dónde están? No lo sé. A mí no me importa que un hermano se vaya de la congregación y vaya a otra, eso es bueno. Donde usted se sienta cómodo, a veces también por causa de trabajo se tiene que ir, eso es bueno, usted busque. Pero lo que me da tristeza, aquellos hermanos que se van de la presencia de Dios. Eso es más triste porque están abandonando la carrera. Y esta carrera no es de que te tomo y te dejo, y decimos en mi país, tomarla por tesón, o sea, por un rato y luego dejarla. No. Esto es una lucha de cada día. Este es el reto del cristiano. Estábamos hablando de retos y este es uno para nosotros. Porque tenemos y debemos tener esa esperanza. Ya vamos a terminar. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. No lo encuentro, hermano. Primera Pedro 3:18. Pedro aquí está hablando de los sufrimientos de los cristianos y son cosas que nosotros debemos pensar para que cuando vengan no nos asustemos de ellas y debemos perseverar aún en medio. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo, dice, a la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. O sea, Cristo murió, siendo Él justo, por nosotros injusto, pero de esta manera llevarnos a Dios, que es el tema, a los retos del hombre para llegar a Dios. Ahora, versículo 21, ahí mismo, capítulo 3. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. No dice no salva, salva. Se lo quiero decir yo en mis propias palabras. Este bautismo que nosotros tenemos, salva. ¿Cómo nos salva? ¿Cómo es que salva? Ahí mismo, entre paréntesis, si usted tiene una Biblia igual a la mía, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué es esto? Dice, no quitando las inmundicias de la carne. O sea, nosotros, otra vez, no somos seres espirituales. Somos seres carnales con la aspiración de llegar a esa transformación que en aquel día vamos a ser seres espirituales. Entonces, mientras estemos en esta carne, vamos a tener hambre, vamos a tener enfermedades, vamos a tener
angustias, vamos a tener aflicciones, porque eso es lo que está viéndose anterior a estos versículos. Vamos a tener dificultades en la carne, pero no nos sintamos culpables. ¿Por qué? Porque ya alguien pagó por nuestras culpas. A veces también me da tristeza que hay hermanos que viven con la culpabilidad. Ay, que dice que yo no estoy diciendo que no pecamos, pero tenemos un abogado y vamos a él arrepentidos, pidámosle perdón. Por eso ya él pagó una sola vez por nuestras culpas, y nosotros ahora lo que tenemos es que aspirar, desear una buena conciencia delante de Dios, claro, haciendo la voluntad de Él. La última cita, 2 Corintios capítulo 4. Versículo 16, otra vez hablando de los sufrimientos, porque quizás los sufrimientos nos agotan, nos envejecen, nos arrugan. 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Como decimos los salvadoreños, no se agüite cuando usted está en aflicción. Si bien se marchita exteriormente, pero dice que el hombre interior va creciendo de día en día. Esa debe ser nuestra esperanza, que si vamos envejeciendo este cuerpo, pero que el interno va creciendo, nos vamos acercando a esa meta, estamos desarrollándonos, estamos creciendo, estamos acercándonos a Dios. Debe ser eso es nuestro interés, no conformarnos a donde todo el mundo llega, a una comodidad social, a un estrato social y ya nos conformamos. No, debemos pasar esa barrera que dije, es una de las más difíciles. ¿Por qué? Porque estamos conformes, estamos cómodos. No olvidemos pues los retos que tenemos. Nadie va a querer quedarse como niño, porque tenemos que crecer. Nadie debe quedarse en el siguiente reto, que es el reto social. Tenemos que pasar ese reto. Y el tercero, que es el ser espiritual. No podemos quedarnos, como dije, en lo social, sino que debemos transformarnos para ser aceptos a Dios, para que Dios nos reconozca como sus hijos. Ya Él hizo lo que Él tenía que hacer. Ahora el reto es suyo. Que el Señor le bendiga.